Dios por esta oportunidad que Él nos da de estar aquí en su casa para poderles llevar la palabra del Señor hacia sus hogares y que cada uno de nosotros podemos ser alimentados con la palabra del Señor. Dios lo bendiga a cada uno de los hermanos que van a estar añadiéndose a esta transmisión. Que el Señor los bendiga, que el Señor los bendiga. Los músicos que están presentes, que el Señor los bendiga, hermano Carlos, a toda la iglesia, la membresía, al pastor de esta congregación, que el Señor les bendiga. Aquí estamos nosotros dando gracias al Señor por la oportunidad que Él aún todavía nos tiene con vida, por su misericordia. Al meditar de la grandeza, de la misericordia del Señor, sin sernos merecedor de ella, el Señor aún todavía nos tiene con vida. Es el motivo, el propósito aún de seguir confiando en ese Dios de poder, en este Cristo que nos ha salvado, nos ha rescatado a cada uno de nosotros. Aquí estamos nosotros ya presente para poderles llevar la palabra o compartir la palabra con cada uno de ustedes en sus hogares, donde usted pues tal vez ha apartado este tiempo para escuchar la palabra del Señor, o tal vez está ocupado, pero va a seguir oyendo esta palabra del Señor para que su vida sea alimentada y su espíritu y su alma se renueve cada día. Dios siempre tiene una palabra para cada uno de nosotros. Así es, hermanos, antes de empezar a exponer la palabra del Señor, a estudiar la palabra del Señor, vamos a entrar en palabra de oración, pidiéndole primeramente a Dios que Él sea el centro de esta reunión, de esta meditación de su palabra, que Él sea el centro de todo lo que se va a hacer aquí en esta noche, que Dios tome el control de todo, que cada uno de nosotros podemos nosotros ser instrumento nada más del Señor, pero que el Señor haga todas las cosas y la necesidad que hubiera en medio, en la vida de cualquier oyente, que el Señor pueda suplir, pueda dar una palabra de aliento, una palabra de ánimo para poder seguir caminando como Dios le dijo a Elías cuando él pues quería morirse. El desierto era largo y tal vez la torta que dio el ángel no fue vasto, y cuando llegó por segunda vez le dice: come, porque el largo camino te queda. Tal vez el camino todavía nos queda largo, tal vez nosotros no vemos aún todavía al fin, pero la palabra del Señor es la que nos alienta, la que nos anima para seguir cada día hacia adelante. Así vamos a entrar en palabra de oración. Si usted puede acompañarnos, hágalo. Vamos a alabar pidiéndole la sabiduría, la guianza y la presencia de su Santo Espíritu. Padre, te damos gracias en esta hora. Gracias, Señor, por esta oportunidad que tú nos has permitido de estarnos reunidos aquí en tu casa de oración, para poderles llevar a cabo, Señor, la exposición de tu palabra. En cualquier hogar, Señor, va a llegar, Señor, pero tal vez, Señor, que no nos haga como una costumbre, Señor, sino tal vez esta es la manera, Padre, de cómo nosotros podemos alimentarnos en este tiempo, Dios de la gloria, por este medio. Pero gracias, Señor, por esta oportunidad, por la vida que tú nos has regalado a cada uno de nosotros, de mis hermanos. Gracias, Padre, por tu grande amor y gran misericordia para con cada uno de nosotros, Padre. En esta hora, Señor, vengo ante ti, humillándome delante de ti, pidiendo de tu gracia, de tu favor y de tu misericordia. Tú eres el Dios grande, el Dios poderoso, el digno de toda alabanza, de toda gloria, Señor. Tú eres el Dios que merece
merece toda la adoración, la gloria, el Dios majestuoso, el Dios grande. Solo tú eres santo, eres poderoso, no hay nadie quien se iguala a Dios, hacia ti, contigo. Que hubiera algo con quien compararte, Señor, no lo hay. Por lo cual, Señor, venimos a humillarnos delante de ti y como niños, Señor, seguros que tenemos un Padre, el dueño de todo. Gracias, Señor. En esta hora, Señor, nos presentamos ante ti pidiéndote, Dios, que si de alguna otra manera, Señor, te hemos ofendido, te hemos lastimado, Señor, perdona nuestros pecados, nuestra maldad, nuestra iniquidad delante de ti. Como dice David, no lo mires, Señor, desecha delante de ti, borra nuestra rebelión, nuestra transgresión delante de ti, oh Dios. Tu pueblo, tu iglesia, Señor, de alguna, de otra manera, tal vez, Señor, sin darnos cuenta, hemos cometido errores delante de ti, pecados, Señor, perdónanos, Padre. Como dice David, todos los pecados ocultos, Señor, que a veces nos cuesta confesar delante de ti, pero tú las conoces, Señor. Y la única manera para que nosotros podemos ser libres, Señor, delante de ti es exponiéndolo, Padre, ante ti, y borra nuestra transgresión, Dios de la gloria. Como David, cuando confesó su pecado, él sentía que sus huesos se secaban dentro de él. Pero cuando él las empezó a confesarla, empezó a sentir tu presencia de tal manera que llegó a decir: Señor, no me quites tu Santo Espíritu, que me falte todo, pero menos tu presencia. Tal vez, Señor, es lo más principal para nosotros, que nos puede faltar en todo, pero menos tu presencia en nuestra vida, Dios. Si tú no estuvieras, Padre, si tu Espíritu no estuviera en medio de nosotros, Padre, de nada, Dios de la gloria, nos sirve todo lo que nosotros tenemos, lo que nosotros tal vez hemos alcanzado. Solo ayúdame, Dios, a humillarme delante de ti, a desear más de ti, mi buen Dios. A veces nuestra negligencia, Dios de la gloria, nos olvidamos de ti. Pero cuando nosotros nos acercamos hacia ti, tú te dejas sentir, nos conforta nuestra alma, nos vuelves hacia ti, poderoso Dios. Gracias. Oh Rey de la gloria, Señor, solo tú conoces nuestra necesidad de nuestra vida, la vida de tu pueblo, de tu iglesia, Dios de la gloria. Señor, ¿dónde está la necesidad? Con tu mano de poder, Dios de la gloria. ¿Dónde está la necesidad, Dios de la gloria? Obra de una manera especial, Señor. Por tu mano, Señor, sobre aquel hombre, aquella mujer que ha deseado, Señor, esta transmisión que ahora iba a empezar, deseándolo, Señor. Por tu mano de poder, Dios de la gloria, porque tú eres nuestra esperanza. Siento tu camino, tú eres nuestro refugio, buen Dios. te mueves entre el pueblo. Rey grande, Dios todopoderoso, Dios exaltado sea Dios. Dios
sé que estás aquí. Gracias, Todo buen Dios, tu por tu camino. presencia, por tu amor. Te mueves entre el pueblo, Oh, grande, gracias. trayendo sanidad. Con mi fe Gracias, Espíritu Santo. te alcanzaré. Con mi fe Obra, Señor, donde te está la tocaré. necesidad. Mi milagro Oh, Jesús, obra, Dios de la recibiré. gloria. Y sé que transformado yo seré. Oh, Con mi que tu fe presencia sea, te alcanzaré. donde llega la Con mi potencia, fe Señor, de esta te transmisión. tocaré. Mi milagro Oh, gracias, Espíritu Santo, recibiré. Espíritu de Dios. Y sé que transformado yo Alabado sea tu seré. nombre, Dios de la gloria. Y yo sé que estás aquí. Mi Siento alma tu tiene sed de ti, buen caminar. Dios. Te mueves entre el pueblo, Oh, Rey grande, Dios trayendo todopoderoso. sanidad. Yo sé que estás Te aquí. necesitamos, Padre, te necesitamos, Dios. Siento tu caminar. Te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Oh, Rey grande, Con mi fe te alcanzaré. Con mi oh, fe Dios, te alabado sea tu nombre. tocaré. Mi milagro recibiré. Oh, Rey grande, Transformado yo seré. alabanza. Con mi fe te alcanzaré. Con mi fe te tocaré. Mi milagro recibiré. Yo sé que transformado yo seré. Si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán. Orando, cualquier necesidad, Dios la resolverá. Orando, meditar en el Señor, las penas y el dolor, orando. Bendita oración, yo puedo hablar con Dios orando. Bendita oración, yo puedo hablar con Dios orando. Si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán. Orando, cualquier necesidad, Dios la resolverá. Orando,
con Dios, las cosas cambiarán orando. Cualquier necesidad, Dios la responderá orando. Meditar en el Señor, las cargas lleva Él orando. Bendita oración, hoy puedo hablar con Dios orando. Bendita oración, yo puedo hablar con Dios orando. Gracias, Señor. Gracias, Padre bendito. Gracias por permitirnos, Señor, adorarte, Padre, en esta noche. Gracias, Señor, por todo, Señor, que nos has dado, Señor, en este día. Gracias, Señor, por las bendiciones, Señor. Gracias, Padre bendito, por mis hermanos, Señor. Gracias, Señor, porque hasta aquí, Señor, podemos decirte, Señor, gracias, Señor, porque nos has guardado, Padre bendito. Por eso te adoramos, Señor. Por eso no nos cansemos, Señor. No nos cansamos, Señor, de adorarte. No nos cansamos, Señor, de bendecir tu nombre, Señor, porque eres bueno, Jesús. Bendito es tu nombre, Señor. Gracias, Señor. Aleluya, Señor. Bueno es alabar y exaltar el nombre del Señor. Cuando nosotros estamos dispuestos, el Señor se deja sentir en medio de nosotros. Tal vez nosotros queríamos seguir con esta adoración al Señor, pero por el tiempo vamos a entrar en la meditación de la palabra del Señor, porque yo creo que si me alargo más de 2 horas, yo creo que me van a dejar solo. Entonces, para aprovechar bien el tiempo, la exposición de la palabra del Señor, si usted ha sentido la presencia del Señor, puede seguir en su hogar. El Señor está ahí. Así vamos a entrar en lo que es la meditación de la palabra del Señor. Hoy quiero compartir con ustedes el tema de esta noche es Jesús el buen pastor. Este es el tema meditar de esta noche, y la base que vamos a ocupar hoy es en el libro de Salmos, en el capítulo 23, 1 en adelante. Libro de Salmos, en el capítulo 23, en el verso 1 en adelante. Vamos a leerlo como está escrito. Dice así, Salmos 23, 1: Jehová es mi pastor, y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a las aguas de reposo me pastoreará. Verso 3 dice: confortará mi alma, me guiará por senda de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. En la casa de Jehová moraré por largos días. Es la palabra del Señor, un pasaje que la mayor parte de las personas, algunos dicen, consideran que una mayor parte de la iglesia ha memorizado este pasaje
y otras personas dicen que desde niño estudiaron este pasaje y lo tienen bien claro. Pero hoy vamos a estudiar este pasaje del Salmos 23, 1 en adelante, y el tema que vamos a estudiar hoy es Jesús, el buen pastor. La figura de Cristo en este Salmos, en el Salmos 23, para el lector cristiano resulta difícil la lectura de este salmo. Sin pensar casi automáticamente en Cristo, el buen pastor, cuya figura es reiteradamente exaltado en el Nuevo Testamento. Entonces muchas veces, sin ver la figura de Cristo en este salmo, nos es difícil tal vez a nosotros comprenderlo o entender este salmos. Pero este salmos menciona a Cristo como el buen pastor en el Nuevo Testamento, así como en el Evangelio de Juan capítulo 10 verso 11 dice: yo soy el buen pastor. Su vida da por sus ovejas. En el libro de Hebreos dice en el capítulo 3 en el verso 20: el Dios de paz que resucita de los muertos, nuestro Señor Jesucristo, y dice: el gran pastor de las ovejas, por la sangre del nuevo pacto eterno. En primera de Pedro 2:25 dice: porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de nuestras almas. Entonces nosotros podemos ver la imagen o a Cristo en el Nuevo Testamento como este gran pastor o como el buen pastor. Entonces nosotros podemos ver, o tal vez nosotros tenemos ideas que es un pastor, pero vamos a definir lo que es un pastor según el diccionario. La palabra o lo que es un pastor es una persona que tiene por oficio guardar, guiar y apacentar el ganado. Ese es un pastor, es un guiador, un guardador, un apacentador. Entonces esa es la idea que quiero que usted no pierda aquí acerca de Cristo como el buen pastor. Ahora David nos está llevando en este salmo. David no está pensando aquí en sí mismo como un pastor, sino que él en este salmo asume David en la posición de una oveja. Entonces nosotros vemos a David como el autor de este libro de los Salmos, un pastor por excelencia, un buen pastor. Y no solo esto, que era un buen pastor, sabía lo que debía de hacer, pero sin embargo David conocía la necesidad de una oveja. Conocía David las características de una oveja y la necesidad de una oveja. Ahora David toma esta posición en ese libro de los Salmos capítulo 23 como una oveja y no como un pastor. Pero antes de que nosotros podemos ver, porque Dios muchas veces nos compara en la escritura como una oveja, vamos a ver las características de una oveja. Una de las características de una oveja, se dice que la oveja es el animal más frágil, de vista corta. Todos los animales fueron criados con una defensa especial. La cobra, el perro, el león, todos tienen defensa. Aún todos los animales que fueron criados. Pero la oveja es el único animal que no posee ninguna defensa. Es además el animal dependiente. No se vale por sí sola. Depende totalmente de un pastor. Si se queda ensartada en una zarza, en una cerca, una zarza, no puede salirse por sí sola. Necesita que el pastor lo rescate. Las ovejas andan en manada, nunca andan solo. No puede andar solo. Si llegase a quedarse solo, no es capaz de defenderse.
es fácil presa para el lobo de otro animal feroz. Su dependencia del pastor lo hace ser obediente y atento a la voz y a la dirección de su pastor, y no obedece la voz de cualquier pastor. El pastor las reúne en un espacio cercado llamado redil o aprisco. Esta es la característica de una oveja. Esa es la idea que quiero que usted no pierda aquí, lo que es la característica de una oveja. Hay mucho que hablar en este libro de los Salmos, pero por el tiempo tal vez lo vamos a hacer resumida. Usted en su casa lo puede estudiar más, este libro de los Salmos. Cuando yo estaba viendo, había mucho que tocar aquí en este libro de los Salmos. Entonces, pues la idea aquí es que nosotros podemos ver a David como el pastor por excelencia, y como él aquí agarra esa posición de una oveja, sabía la necesidad de una oveja. Por eso aquí nosotros podemos ver el primer pasaje que empieza David diciendo: Jehová es mi pastor. La expresión de David como pastor, David, el autor de este salmo, comienza refiriéndose a Dios como ¿qué? Como su pastor. Todos nosotros podemos recordar que a la adolescencia de David, él había sido el pastor de oveja, y que en su cuidado de ella había llegado a tener experiencia y una marca de su vida. Entonces nosotros podemos ver como David, como ese pastor, él registra en el primera de Samuel, capítulo 17, en el verso 34-37, David dice así: David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león, un oso, tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y se levantase contra mí, yo lo echaba mano de la quijada y lo haría y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército de Dios viviente. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león, de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Pero ahora David no está pensando en sí mismo como pastor, sino que él en este salmo asume la posición de una oveja que necesita de un pastor para ser guiado por Dios mismo. Entonces nosotros ya vimos aquí que David, como un pastor que amaba, que sabía que ninguna de sus ovejas se perdía. David aquí registra que si un león, un oso trataba de arrebatarle una oveja, un corderito de David, dice David: yo salía tras ese león, tras este oso, y la quitaba, la libraba. Y si él trataba de atacarme, yo lo mataba, dice David. Entonces David, como ese pastor por excelencia, ese amor que tenía, que no dejó perder ninguna oveja, él ahora se refiere y le dice a Dios: Jehová es mi pastor. Entonces lo que David está diciendo aquí a Dios, que él tenía una necesidad y que esa necesidad solo Dios lo podía hacerlo por él. Entonces, si David había protegido con delicadeza sus ovejas y los había defendido, aún arriesgando su propia vida, ¿cómo no haría Dios mucho más a favor de David? Entonces, esa es la idea que nosotros podemos agarrar aquí de una oveja literal. Entonces David, como ese pastor que sabe la necesidad y que él como pastor sabía el cuidado que necesitaba una oveja. Entonces por eso David empieza diciendo: Jehová es mi pastor. Antes que un hombre pueda decir que
Jehová es su pastor, primero debe de sentirse en sí mismo ser una oveja por naturaleza, porque de otra manera no podrá saber que Dios es su pastor a menos que sienta de sí mismo que tiene la naturaleza de una oveja. O sea que lo que David está diciendo aquí, Jehová es ni siquiera David está diciendo Jehová es el pastor del mundo o Jehová es el pastor de su pueblo, sino David está diciendo aquí Jehová es mi pastor. Entonces a veces nos surge aquí la pregunta, y a nosotros, ¿quién es nuestro pastor? ¿Será que Cristo es nuestro pastor? ¿O nos pastoreamos a nosotros mismos? Pero David aquí empieza y dice, Jehová es mi pastor. En la Biblia nosotros podemos ver que las ovejas de Dios tienen una marca que las distinguen de las cabras, que las distingan del reino animal. En San Juan 10 podemos ver las 6 características o las 6 marcas de una oveja. Entonces por eso nos surge esta pregunta, ¿cómo nosotros podemos saber si somos oveja o somos un cabrito? Por eso siempre en la relación de la oveja y el cabro, casi cabrita o un cabra, siempre van relacionados. Pero una de las marcas, una de las características de una oveja, número 1, conoce a su pastor. Número 2, conoce la voz de su pastor. Número 3, escucha la voz de su pastor cuando lo llama por su nombre. Número 4, ama a su pastor. Y número 5, confía en su pastor. Y número 6, sigue su pastor. Esta es la marca de una oveja. Pero un cabrito jamás va a tener estas marcas. Entonces cuando nosotros somos una verdadera oveja, nosotros tenemos esta marca y nosotros conocemos a Cristo como nuestro pastor, conocemos la voz de nuestro pastor que es Cristo y escuchamos la voz del pastor, amamos a ese pastor sobre cualquier cosa y confiamos en este pastor y seguimos este pastor. Entonces por eso la idea de Dios al poner un pastor enfrente de una congregación es para guiarlos y que la oveja tiene que dejar ser guiado por este pastor. Pero lamentablemente muchas veces hay personas que a veces se llaman ovejas del Señor, que el Señor sea su pastor, pero muchas veces hace lo que quiere. Un día de estos yo estaba escuchando la única manera de que nosotros vimos para poder nosotros alimentar al pueblo del Señor, o el pastor pudiese alimentarnos a través de la palabra del Señor, es a través de este medio. Entonces algunas de las personas que pudiendo ellos alimentarse de la palabra del Señor, de esta congregación, dice, yo nunca he escuchado una predicación de lo que están pasando. O sea que como diciendo, no me interesa, pero yo lo estoy diciendo, yo soy una oveja, pero lo que al ver las características de una oveja, lo que me refleja es que soy un cabrito. Entonces por eso nosotros tenemos que, yo pienso que cada una de las personas que han estado atentos a cada una de las predicaciones que ha sido, Dios ha alimentado la vida de cada uno de ellos. Pero si nosotros no nos alimentamos, aquí ya tenemos más de un mes que no estamos viniendo en la iglesia. Si esta persona dice no he escuchado ninguna predicación, nos surge una pregunta: ¿de qué ha estado alimentando? Nosotros podemos decir, no, es que Dios es mi pastor, pero si nosotros aquí en la tierra no obedecemos la voz de nuestro pastor, ¿cuándo más vamos a obedecer la voz de Dios? Entonces nosotros, si somos ovejas, nosotros debemos de dejar de confiar y obedecer la voz aún del pastor que ha puesto aquí. Entonces mire, iglesia, el gobernador aquí de Ioria ha dado la luz verde que las iglesias
pueden hacer su servicio, pero usted debe de confiar que su pastor, al no permitir de que nosotros nos reunamos todavía, porque Él lo ama a usted. Por eso a algunas de las personas les surge la pregunta: el gobernador, como no le interesa a las personas que se muera, lo que a ellos les interesa es la economía, pero su pastor lo interesa su vida. Entonces la idea aquí, que cada uno de nosotros como iglesia, que nosotros, si somos ovejas, nosotros debemos de confiar en nuestro pastor, porque si Él es el que a Dios lo ha puesto en este lugar, Él va delante de nosotros meditando si conviene o no conviene abrir la iglesia. Entonces la conclusión fue que hay que esperar todavía. Entonces por eso, cuando muchas de las personas, al no usar la sabiduría, muchas de las personas se reúnen, y la consecuencia de eso, tal vez hemos visto, hemos oído que muchas iglesias, aún pastores, están a punto de partir con el Señor. ¿Por qué? Porque muchas veces tentamos al Señor. Entonces, una característica de una oveja es que conoce a su pastor, escucha a su pastor, tanto como terrenal, como hablando de Cristo como el buen pastor. Entonces, una oveja confía en su pastor, sigue a su pastor. Pero si nosotros volvemos a ver a una cabra, a un cabrito, es el animal más desobediente y hace lo que quiere. Pero una oveja, a pesar de toda la descripción que hemos visto de una oveja, confía y sigue a su pastor. Si nosotros tenemos esta marca, podemos decir que Jehová es nuestro pastor. Debemos nosotros, tal vez nos surge esta pregunta: ¿Dios o Cristo es nuestro pastor? ¿Nos dejamos pastorear por el Señor? O simplemente muchas veces, como nosotros nos viene la otra frase, dice: nada me faltará. O tal vez muchas veces nosotros queremos este beneficio de que nada nos falta, pero no queremos ser una oveja. Queremos hacer lo que nosotros queremos. Entonces, pero el beneficio viene aquí de lo que David dice, la otra frase que dice: Jehová es mi pastor. Y David dice: y nada me faltará. Esta nada me faltará significa todas mis necesidades son suplidas por el Señor, mi pastor. Pero muchas veces, cuando nosotros en nuestra naturaleza, bastante natural o muy de Estados Unidos, pensamos nosotros que al decir que nada nos va a faltar, es decir, voy a tener una casa, un carro, internet de alta velocidad, celular de última generación, iPad y vacaciones. A veces nosotros tenemos esa idea que nada me va a faltar, es que o vemos a alguna persona que tal vez todo tiene eso, o a esta persona no le falta nada. Sin embargo, lo que significa nada me faltará es que he decidido de no desear más de lo que el Señor, mi pastor, me da. Entonces, por eso nosotros debemos de ver cuando las personas llegan a Jesús y le dicen: Señor, enséñanos a orar. Y Jesús empieza diciendo: no repitan vanas palabrerías, como que si por eso van a ser escuchados. Sino que Jesús dice como que cuando ustedes se acercan a mi Padre, Él ya sabe las necesidades que ustedes tienen. Por eso en Mateo 6:11 dice Jesús así: el pan nuestro de cada día, danos hoy. Entonces lo que Jesús está diciendo es que nosotros debemos de dejar confiar en el Señor, de que nos va a dar nuestro pan de cada día. Entonces eso es lo que significa la palabra: nada me faltará. O uno de los ejemplos que nosotros podemos ver, que nosotros
podemos notarlo de una manera más, es la historia del pueblo de Israel en Éxodo 16 al 18, cuando el pueblo de Israel va de camino a Canaán y no tenía nada que comer. Y llegó la oportunidad de que Dios les da el maná a ellos. Pero mire lo que la orden que Dios le da a ellos al darles el maná a ellos. En el verso 18 al 18 dice así: y esta es la orden que ha dado el Señor: recoge cada uno de ustedes lo que necesitan para comer, según el número de personas que hay en su casa. Tome más o menos de 2 libras por personas. Los israelitas lo hicieron así. Unos recogieron más y otros menos, según la medida acordada. Ni le sobró al que había recogido mucho, ni le faltó el que había recogido poco. Cada uno había recogido la cantidad que necesitaba para comer. Entonces, cuando Dios le da el maná al pueblo de Israel, le da una orden: salgan en la mañana y recoge solo lo necesario para su familia. La cantidad, si su familia es grande o es pequeña, solo recoge lo necesario de cada día. Y la Biblia resalta, dice: al que recogió conforme su familia no le faltó. O sea, que quiere decir que no quedó con hambre. Y al que tenía su familia grande no lo sobró, sino cada día, la porción de cada día. Lo que Dios quería darle a enseñar al pueblo de Israel era que Dios los iba a suplir, que confiaran en el Señor, que día tras día Dios les iba a dar de comer a ellos. Pero ¿saben cuál fue el problema? Que algunas de las personas, al no tener esta confianza en el Señor, dice que algunos recogieron más de lo que se había ordenado que lo recogiera. Por eso la Biblia resalta, dice: aquel que lo había guardado, porque la orden que Dios le dio era que no guardaran, que solo era de cada día. Algunos pensaron que no iba a haber del día de mañana, guardaron. Y la Biblia lo resalta bien, que agarró gusanos y yedía. Y Dios se molestó tanto y dice: ¿cuándo van a dejar que confíen? O sea, lo que Dios quería demostrar al pueblo de Israel era que Dios los iba a sustentar día tras día. El pueblo de Israel lo único que tenía que hacer era levantarse temprano a recoger su comida. Y tenían que confiar, porque el día de mañana no había. Ellos tenían que estar seguros que mañana iba a haber. Y entonces es lo que David dice: y nada me faltará. Este es nuestro buen pastor, iglesia, de que nosotros debemos dejarnos recostar en el Señor, de que Él tiene el cuidado de nosotros. Pero cuando nosotros nos asustamos tanto y pensamos: ¿qué va a pasar el día de mañana? ¿Qué va a suceder el día de mañana? Sin embargo, lo que Dios quería demostrarle al pueblo de Israel fue esto. Hay una gran enseñanza. Por eso el apóstol Pablo dice que todo lo que fue escrito fue para nuestra enseñanza. Mire qué lindo es Dios, que cuando el pueblo de Israel llega en Canaán, donde había esa abundancia, dejó Dios de darles maná. Ya no cayó maná, porque ya había abundancia. Entonces la idea aquí, pueblo del Señor, donde cuando dice nada me faltará, es esto: es que Dios nos va a dar conforme lo que Dios desea que nosotros necesitamos. Porque hay una gran diferencia entre lo que nosotros necesitamos y lo que yo quiero. Entonces, si lo que yo quiero es, podemos querer un montón de cosas, pero Dios nos da lo que nosotros necesitamos.
Entonces sigue el verso 2 y dice David, la idea que quiero aquí, iglesia, es que usted tome de una oveja literal, de lo que David está ocupando aquí con el Señor. En el verso 2 dice, 23:2 dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar, y junto a las aguas de reposo me pastoreará. En lugar de delicados pastos me hará descansar. En la tierra de Judea, el pastor sabía lo agotador que era para un rebaño andar por kilómetros, por zonas áridas, a menudo bajo los rayos del sol abrasador. Pero también conocía dónde estaban el oasis. Allí conducían a sus ovejas para proporcionarle descanso, alimento y agua en un ambiente apacible. Por eso David, al usar esta expresión en lugares, es que muchas veces de nuestra caminar, pero cuando nosotros nos dejamos que el Señor nos lleve a un lugar, nosotros confiamos en el Señor, Él nos va a alimentar, nos va a dar de esa agua tranquila. Porque esa es la necesidad de una oveja, y ese David está diciendo, el Señor me va a llevar. Entonces eso es lo que nosotros debemos de dejar, confiar en el Señor. Y David dice, junto a las aguas de reposo me pastoreará. Por eso Jesús dice en Juan 6:35, Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Esa es la palabra del Señor que nos está diciendo a nosotros. Cuando nosotros tal vez nos sentimos fatigados, nos sentimos como esta oveja aquí literal, pero el Señor es nuestro pastor, a Él podemos ir y Él nos llevará, nos dará este descanso. Entonces sí, pero si nosotros, porque hoy en día vemos también a muchos creyentes insatisfechos, agitados, sin descanso en estas cosas. El problema no es de Dios, ni siquiera Dios ha fallado como pastor, sino que las ovejas se han alejado de la comunión con Él. Por eso muchas veces cuando nosotros sentimos que no tenemos ese descanso, ese paz, como menciona David, el problema no es del Señor, no es porque haya fallado como un pastor, el problema es del creyente que se ha alejado del Señor. No es de extrañarnos que podemos o que perdemos ese descanso. No es de extrañarnos que perdemos nuestro descanso cuando nosotros corremos o seguimos nuestro capricho y la fatiga o la fantasía de nuestro malvado corazón. La única manera de nosotros recuperar esa paz perdida es volviendo al Señor, nuestro pastor, y Él nos llevará a este descanso. David ocupa este salmo en los momentos más difíciles en su vida, como él, como ese pastor, sabía todas las necesidades, y que nosotros también en cualquier necesidad, si no tenemos paz, nosotros tenemos que dejar volver al Señor y confiar en Él. En el verso 3 dice, confortará mi alma, me guiará por senda de justicia, por amor de su nombre. La palabra confortará mi alma, la idea es que restaurará mi alma o reparará mis fuerzas. Esto nos habla de una renovación espiritual y profunda.
Entonces, alguna de las personas como pastor de una oveja literal es que a veces la oveja es lastimado por cualquier animal feroz, pero cuando esta oveja a veces sea rescatado de donde fue herido, lo que la idea aquí es que el pastor la restaura de vuelta. Entonces, cualquiera de la idea que nosotros podemos, tal vez nos hemos alejado del Señor. Por eso David dice, confortará mi alma. Por eso cuando David menciona en el verso que nosotros leímos, cuando un oso, un león quitaba su oveja, no la quitaba de una manera fácil, sino quitaba con sus garras o con sus dientes. Entonces esa oveja quedaba lastimada. Entonces la idea que queda aquí es que muchas veces nos apartamos nosotros del Señor y muchas veces la herida de la vida. Pero David dice, confortarás mi alma o restaurarás mi alma. O una de las ideas, uno de los ejemplos que nosotros podemos ver aquí es el hermoso ejemplo del buen pastor cuando restaura la vida del apóstol Pedro. Durante la última cena, le advirtió que Pedro lo iba a negar 3 veces, pero también le dijo que había orado por él para que no faltara su fe. Después de que Jesús fue arrestado y Pedro había negado 3 veces al Señor, Jesús lo miró, cruzó una mirada en el patio. No fue una mirada de ira, sino un tierno reproche. Una vez que Jesús hubo resucitado, tuvo este interés en Pedro. Vamos corriendo. Un día Cristo tuvo un encuentro con Pedro, cuando le dice a Pedro, Pedro, ¿me amas? 3 veces Jesús le dijo, o le dio la oportunidad a Pedro para arrepentirse, si él lo amaba, y a partir de ese momento lo restauró el Señor. Por eso se acuerda cuando Jesús le dice a Pedro, Pedro, ¿me amas? Pedro le dice, tú lo sabes, Señor. Vuelve a preguntarlo, Pedro, ¿me amas? Y él dice, tú lo sabes, Señor. Y a la tercera vez hubo un quebrantamiento en Pedro, y al final Jesús le dice, apacienta mis ovejas. Dios restaura a Pedro. Entonces esa es la idea aquí, de que muchas veces nosotros nos alejamos de X por X motivo, pero la idea de David aquí es que tú me volverás al estado original. Entonces, iglesia, esa es la idea aquí de este buen pastor que es nuestro Señor Jesucristo. Me guiarás por senda de justicia por amor de su nombre. Necesitamos nosotros ser guiados por el Señor. Esta idea aquí en el oriente, el pastor va siempre delante de sus ovejas para descubrir las hierbas verdes o mejores o el peligro. Aunque las ovejas no saben en dónde van, confía en el pastor y lo sigue. Entonces la idea aquí, aunque nosotros veamos todo oscuro, aunque para nosotros esto no va a terminar, nosotros debemos de confiar en este pastor, porque él sabe hacia dónde nos lleva. El confiar en el Señor. Por eso el libro de Hebreos dice, aquellos que tienen fe, Dios no se avergüenza de ellos, de ser llamado Dios de ellos. Ahora nos surge una pregunta, ¿se avergonzará el Señor de nosotros cuando nos agarra el pánico, cuando nosotros vemos todo oscuro y cuando vemos que esta cosa no va a terminar?
Porque muchas veces hemos dejado nuestra mirada, nuestra confianza en este pastor. Pero Él sabe hasta dónde nos lleva. Entonces la oveja confía y sigue. Por eso David dice: me guiarás por la senda de justicia. Ahora el verso 4, vamos rápido, hermanos, por el tiempo. Esto hay mucho para estudiarlo, pero por el tiempo vamos rápido. Salmos, en el verso 4 dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirá aliento. Aunque ande en valle de sombra de muerte. Ya hemos visto a David mencionar lo bueno, con lo que es Dios, que nos refugia en un pasto, en un lugar de descanso. Pero ahora David dice: y aunque si David pasara en un valle de sombra de muerte, lo cierto es que todos nosotros atravesamos situaciones oscuras, peligrosas en esta vida, en los que necesitamos de la protección y el ánimo del Señor. Como oveja estamos siempre puestos al peligro, sea por animales salvajes, por ladrones que se lanzan sobre el rebaño. Entonces la idea aquí de que nosotros en el peligro como oveja, o como lo que dice David aquí, se dice de que este valle de la sombra de muerte, en Israel hay dos montes. Como estos dos montes son altos para poderlo atravesar al llegar del otro lado, a veces en la mañana o en la tarde alguna de las personas dice que se oscurecía, o como no llegaba el sol, era muy oscuro, pero era necesario atravesar ese valle. Por eso David, como buen pastor, sabía el miedo de una oveja, pero al mismo tiempo sabía qué era lo que le daba la seguridad a una oveja. Por eso David dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Entonces, algunas de las personas, pastor de una oveja literal en Israel, como ellos iban delante de sus ovejas, algunos dicen que hablaban y la oveja escuchaba y la oveja los seguía. Pero otra de las personas dicen, porque David dice aquí: y porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirá aliento. Algunas de las personas dicen que cuando pasaban estos pastores en este valle de la sombra de muerte, en lo oscuro, el pastor iba tocando, conforme iba caminando con su cayado, el cayado iba sonando en el suelo, y ese le daba la seguridad a la oveja que el pastor iba enfrente. Pero por X motivo la oveja, como lo es oscuro, se iba a un despeñadero. Por eso el cayado tiene ese gancho, con ese gancho lo sacaba. O esta, la que dice aquí, tu vara, la vara era el que los dejaba que guiara. Entonces por eso David dice: no temeré alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Entonces, en cualquier momento en que lo que nosotros estamos, iglesia, pueblo del Señor, en cualquiera de las situaciones en que nosotros estamos, nosotros debemos de tomar un aliento, y nosotros debemos de confiar en nuestro pastor por excelente. Por eso David tenía esta esperanza al escribir este salmo.
Si tú lo lees este salmo de una manera que usted lo va a entender, lo que es el amor de un pastor hacia una oveja y la necesidad de una oveja de un pastor. Pero un cabrito jamás lo va a entender esto, porque el cabrito quiere hacer siempre su voluntad o lo que quiere, pero muchas veces desea la protección. Pero aquí es de que una oveja recibe esa protección porque conoce a su pastor. En el verso 5, David dice: enderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Ungirás mi cabeza con aceite y mi copa estará rebosando. Endereza mesa delante de mí. En este punto del Salmo nos encontramos con un cambio de esta metáfora para David. Dios es mucho más que su pastor, pero a continuación, en este verso que nosotros leímos, describe cómo Dios, como un anfitrión que ha preparado un espléndido banquete para el salmista, y el salmista es invitado como un huésped. Prepara un banquete. ¿Cuántos de nosotros hemos visitado a un hermano? Un hermano cuando recibe a otro hermano de la iglesia, muchas veces hay hermanos que preparan comida. Hermano, ten esto, o come esto, o preparan otro. Entonces es lo que David está diciendo aquí: daré esa mesa delante de mí. Es eso que hace un cambio de metáfora, pero después sigue David y dice: y ungirás mi cabeza con aceite. Vuelve otra vez a la protección de una oveja. Se cuenta de que este aceite que menciona David aquí se ocupaba de 3 propósitos por la cual un pastor ocupaba este aceite. Número 1, ocupaba para repelar los mosquitos de las ovejas. Número 2, curaba la herida de la oveja. Y número 3, les daba visión a la oveja. Según la oveja, que es corto de vista, más que cuando la basura cae en su propio ojo, quedaba un poco más ciego o quedaba ciego. Entonces el pastor ocupaba este aceite para darle visión a esa oveja y curaba las heridas, o para que los mosquitos se alejaban de la oveja, porque la oveja no es como los otros animales, como nosotros. Cuando nos pica algo, nosotros tenemos los brazos, las manos para rascarnos, pero una oveja, cuando le picaba algo, en vez de que buscaba la manera para tratar de aliviar ese dolor, de algunos se considera que la oveja se golpeaba y se lastimaba más, por eso ocupaba ese aceite. Y ya David termina con el verso 6, dice: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. En la casa de Jehová moraré por largos días. Termino, iglesia. Le di rápido la explicación de esto porque no quería pasar más del tiempo, porque algunos de nosotros a veces de escuchar más lo apagamos, como tenemos ahorita. No estamos en la iglesia, esperamos hasta que el predicador termine. Ahorita, como tenemos esa voluntad para apagar si ya nos sentimos cansados, entonces por eso le dimos. Pero iglesia, cualquiera que sea la necesidad que nosotros tenemos, nosotros podemos ver este salmo, la necesidad de que muchas veces nosotros tenemos como oveja de un buen pastor que es Cristo. Dios jamás nos va a abandonar. Todo lo que Dios quiere es que nosotros
volvemos hacia Él, en cualquier circunstancia que nosotros estemos. Nosotros como esta oveja que nosotros tenemos necesidad, porque aunque nosotros podemos creer que nosotros somos independientes, pero en realidad no lo somos. Por eso Dios nos compara con una oveja. Una oveja es fácil de asustarse. Una oveja se pierde rápido, por eso necesita su pastor. Entonces, cada uno de nosotros, pueblo del Señor, Dios, Cristo es nuestro pastor. No nos salgamos del cuidado del Señor, porque nosotros nos vamos a perder y tal vez no podemos encontrar este camino, al menos que el pastor salga a buscarnos. Por eso nosotros vemos la parábola de las 100 ovejas, que cuando esa oveja se pierde, el pastor va en búsqueda. Pero ¿para qué nosotros provocar esto? Tal vez la angustia, el problema en nuestra vida, cuando nosotros vemos la noticia cada día, dice, esto va empeorando, no sé cuándo va a mejorar. Y otra de las personas dice, bueno, creo que no pasa nada, y se expone, y cuando muchas veces es infectado, podemos nosotros echar la culpa al Señor. Pero lo que Dios quiere, todo lo que nosotros hagamos, Dios nos ha dado la sabiduría, cómo nosotros podemos guiar pueblo del Señor, iglesia. Solo nosotros debemos de dejarnos guiar por el Señor como nuestro pastor y que Él nos pastoree. No seamos como cabritos queriendo hacer lo que nosotros queremos, aprovechando que hoy nadie me ve, la iglesia no hay y hago lo que quiero. Yo pienso que esta es una manera para ver en realidad si nosotros somos ovejas o cabritos. ¿Por qué? Porque cuando se termina, llega el momento de que nosotros vamos a venir a la iglesia a alabar al Señor. Muchos aparecerán y otros no. Pero ahí es donde nosotros vamos a ver si realmente somos lo que realmente profesábamos ser lo que éramos. Porque muchas de las personas, teniendo la oportunidad de alimentarse en la palabra del Señor, lo han desechado. Y muchas veces yo estaba viendo cuando empieza la transmisión de la palabra del Señor, las que están ahí a veces no son personas de esta congregación, sino son de otras congregaciones que se están alimentando, y la iglesia que debería de alimentarse rechaza ese alimento. Pero nos surge la pregunta, si somos ovejas, ¿de qué nos vamos a alimentar? ¿Usted se ha dado cuenta si nosotros de qué vamos a estar alimentando? Pero eso usted dice, no, en YouTube, en todo, puede encontrar muchas predicaciones. Pero si usted es oveja, nosotros tratamos de no darte veneno. Por eso muchos vienen con otras ideas, haciendo otras cosas, porque no se están alimentando. Por eso no fui tan despacio, porque había mucho que ver aquí. Pero las ovejas son los animales más delicados. Si algún animal había tomado agua, cuando ellos lleguen y toman, si el pastor no lo revisa, se considera que muchos se intoxican. Y la oveja no puede tomar de un río donde haya cascada. El pastor hace su propio charquito donde la oveja puede tomar tranquilamente. Por eso, pueblo del Señor, si nosotros no tenemos ese entendimiento de pedirle al Señor de que seamos ovejas y no cabritos. Si usted está pasando por momentos difíciles, si usted está atravesando por una dificultad grande, yo no lo sé su dificultad, pues usted tiene que dejar confiar en el Señor, porque el Señor tiene el cuidado de ti. Vamos a darle gracias al Señor. Pero si hay alguna persona que nos está viendo en esta hora
está enfermo, tiene una necesidad, tal vez no sabe qué hacer. Tal vez nosotros no vamos a poder llegar ahí. Nosotros somos una iglesia que nosotros hemos enseñado de que cada persona tiene su propio pastor. Pero si alguna persona nos está viendo y está necesitado, vamos a orar al Señor. En el lugar donde usted está, Dios puede obrar. Dios te puede poner ese aceite. Dios te puede vendar, te puede confortar. Si usted se ha desviado del Señor, por eso David dice: confortarás mi alma, me volverás a ti. Si usted se ha alejado al Señor, vuelve al Señor, vuelve al pastor. Hay mucho en que nosotros podemos ver aquí, porque se dice de que con la misma vara y que el pastor trata muchas veces con nosotros cuando nosotros somos rebeldes. Porque se cuenta que cuando una oveja es necia en hacer lo que quiere, hace que los otros se alborotan. Por eso se dicen que algunos pastores quebran la patita de la oveja para que se tranquilice. Entonces el Señor tiene trato con nosotros, pero para nosotros poder entender ese trato, nosotros tenemos que humillar al Señor y Él nos la demostrará a nosotros cómo nosotros debemos de caminar. Si nos hace falta sabiduría en todo lo que nosotros necesitamos y queremos hacer, pidímoslo al Señor. Vamos a dar gracias al Señor, así donde usted está, si está en su cama necesitado, está en cualquier lugar que esté, usted puede orar juntamente con nosotros. Vamos a dar gracias al Señor y que el Señor pueda obrar, porque tenemos un Dios que para Él no hay frontera, no hay muro. Para Dios, se acuerda que cuando Tomás llega, la puerta estaba cerrada, pero dice que Jesús estaba en medio de ellos. Para Dios no hay frontera, Él es el todo en todo. Señor, te damos gracias. Gracias, Padre, por esta oportunidad que tú nos has permitido de poder compartir tu palabra con tu pueblo, con tu iglesia, con las personas, Señor, que han estado atentos a tu palabra. Has hablado en nuestra vida, Dios de la gloria, cualquiera fuera nuestra necesidad. Gracias, Señor, por alimentarnos con tu palabra. Gracias, Señor, por ayudarnos a cada uno de nosotros, Señor. Pero en esta hora, Padre, te pido, como tú eres nuestro pastor, cualquier, Señor, hermano, hermana que está pasando por una necesidad, Dios de la gloria, tú puedes venir obrando en la vida, Señor, de mi hermana. Pon tu mano de poder, de misericordia, Señor, sobre esta persona que está adolorida, que piensa tal vez no hay esperanza. Señor, no hay necesidad de que nosotros podemos llegar ahí. Tú lo puedes obrar en donde está, Dios de la gloria, poner su mano, levantarlo, restaurarlo. Y si hay una persona, Dios de la gloria, que está turbada, que no tiene ese paz, tú lo puedes, Señor, das este paz. Haznos volver, Señor, a ti, como ovejas y no como cabritos. Ayúdanos, Señor, en hacer todo conforme tu voluntad, el deseo tuyo con cada uno de nosotros, Señor. Traiga sanidad en medio de tu iglesia, en medio de tu pueblo, Dios de la gloria. Obra, Señor, Dios todopoderoso, en la vida de cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, Padre. Dale fuerza, Señor, a cada uno de mis hermanos, al que no lo tiene, al liderazgo de esta iglesia, al pastor, Dios de la gloria. Gracias, Señor, por esta oportunidad, por este momento, Señor. Y todo te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor los bendiga, iglesia. Que tenga feliz noche. Que el Señor los bendiga. Dios les bendiga, amados hermanos. Les saluda su pastor Luis Duque de la iglesia Príncipe de Paz, ubicada en la ciudad de Marietta. Es para nosotros un privilegio el poder llevarte la palabra a través de las redes digitales, de Facebook Live,
a través de YouTube y a través de WhatsApp. Te damos gracias por sintonizarnos cada vez que tu servidor y el liderazgo de Iglesia nos hacemos presentes para poder llevar esta palabra. Espero que sea de mucha, pero mucha bendición para tu vida y que reconozcamos cada día que el poder, la misericordia y su gloria está en ti y está contigo y para conmigo. Dios te bendiga por sintonizarnos, que nos puedes alcanzar a través de estos medios, ¿verdad?, digitales. Dios te bendiga, Dios bendiga a tu familia y sigamos para adelante porque galardón grande tenemos en los cielos. Amén y amén.